señora que nos avisa que se está grabando, y voy a compartir pantalla. Si en algún momento me dejan de escuchar, no me ven, se trabó, pasa alguna calamidad, lo que sea, interrúmpanme y avísenme, porque eso no lo puedo saber, ¿sí? Así que cualquier cosa me interrumpen. Y prefiero que me interrumpan con audio porque a veces el chat tampoco se ve. Entonces, avísenme. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí están viendo el Prezi, ¿no? El Prezi es la presentación. Sí. Bueno, bárbaro. Esto que salta acá abajo, no sé si lo ven, es mi trabajo, que es tipo conéctese al juzgado, pero no lo voy a hacer, no es horario. Bien, vamos a empezar. Tipicidad subjetiva. Vamos a empezar a introducirnos a este tema. Lo primero que les voy a decir al respecto de esto es que el juicio de tipicidad se concibe como aquel proceso valorativo de subsunción o de adecuación de determinada conducta, que obviamente es humana, a la hipótesis contenida dentro de un tipo penal. Sin embargo, más allá de esta conceptualización, la subsunción de un hecho en el tipo objetivo no completa este juicio de tipicidad, es decir, no es suficiente para poder imputarle penalmente un hecho a determinada persona como obra suya, y entonces para esa imputación jurídico-penal se va a requerir que esa conducta objetivamente adecuada al tipo penal esté abarcada también por el conocimiento de la persona que la está realizando, de modo tal que esa conducta pueda serle atribuida como una objetivación de ese aspecto interno que obviamente le es inherente. Tengo que admitir gente. Ahí está. Son dolosos, tenemos que comprobar que el autor realizó los elementos del tipo objetivo bajo una configuración dolosa. Y en este sentido, vamos a poder decir que la configuración de la tipicidad va a operar en dos niveles distintos. Primero, en el plano de la verificación objetiva de la imputación del resultado, que es la tipicidad objetiva, y después en la verificación de los elementos que expliquen la orientación y la finalidad que quiso realizar el autor de determinado hecho. Y esta parte, este segundo nivel, es lo que denominamos tipicidad subjetiva, ¿sí? La tipicidad se compone de dos niveles, objetivo y subjetivo. Y el primero, escucha algo, perdón, no, listo. Y el primero es una verificación objetiva de la imputación del resultado a determinado sujeto, y el segundo va a ser una verificación de los elementos que expliquen la orientación y la finalidad que quiso el autor realizar al momento. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Les pido que chequen y se silencien. A ver si yo lo puedo ver al que tiene el micrófono activo. Lo silencio yo, pero no. Bueno, se ve que ya está. Bien. Entonces, a la tipicidad subjetiva van a pertenecer aquellas circunstancias que van a convertir a la realización del tipo objetivo justamente en acción típica. Y el tipo objetivo se compone o versa sobre un análisis del dolo o de la imprudencia. Y también lo componen otros elementos subjetivos del injusto que va a mencionar la ley y que los menciona para realizar una caracterización o para establecer un determinado quantum de ese injusto. Ahora bien, la verificación de los elementos subjetivos presentes en el agente, justamente lo que va a determinar es la orientación y la finalidad del comportamiento realizado, es decir, el por qué y el cómo, pero esto no significa que es necesario completar lo objetivamente realizado apelando a una mera actitud interna
o a los elementos objetivos, porque hay un límite infranqueable que va a establecer justamente que nadie puede ser penado por el mero pensamiento. Recuerden que cuando ven el estrato de la acción, justamente se habla de una exteriorización de la conducta. Nadie puede ser penado por lo que ocurre únicamente y se queda confinado a su actividad, digamos, cerebral, a su mundo interno. Esa acción tiene que modificar el mundo exterior, tiene que salir del interior del sujeto. Y estas aclaraciones, por más básica que parezca, se hacen en este nivel porque muchas veces la tipicidad subjetiva se analiza desde un perfil muy interno, es decir, la tipicidad subjetiva refiere, parecería, como cuestiones meramente internas del sujeto, y no es así. Digamos, nadie puede ser penado únicamente por lo que ocurre internamente, sino que ese pensamiento tiene que ser exteriorizado para que pueda ser imputado, digamos, para que efectivamente genere un resultado lesivo en el mundo exterior que pueda luego imputársele a la gente. Entonces, solamente ante la verificación de un comportamiento de tipo arrogatorio de derechos ajenos, podemos preguntarnos justamente por el aspecto interno de la gente, qué quiso hacer, cuál fue el sentido de ese comportamiento. Y para habilitar ese segundo juicio de tipicidad, siempre tenemos que estar en presencia de este comportamiento externo arrogatorio. ¿Por qué? Justamente por esto, los meros pensamientos que no tienen una trascendencia externa no van a constituir un delito, ni tampoco van a poder ser reprochados jurídico-penalmente al sujeto activo que realizó que pensó la conducta, digamos. Puede ser que constituyan un juicio de tipo moral, pero no va a ser un juicio jurídico-penal. Y al respecto, Jacobs aclara que la pregunta sobre lo interno solamente va a estar permitida para la interpretación de fenómenos externos que son perturbadores. Es decir, un ciudadano solamente es autor si se produce esta situación de que se arrogó ámbitos de organización ajena. A partir de eso, uno se puede preguntar cómo es que esa persona llegó a la realización de esa conducta y qué fin perseguía esa persona con ello. En otras palabras, para indagar en lo que es la esfera interna del sujeto, su orientación, su finalidad al momento de actuar, primero tenemos que establecer que efectivamente estamos ante un comportamiento perturbador que se arroga derechos, obviamente derechos de terceros, o ámbitos de organización ajena. Y por esto el juicio de tipicidad está dividido entre la tipicidad objetiva, que es un juicio externo, de los aspectos normativos sobre la conducta en sí misma, y luego de establecer la tipicidad y de analizar la tipicidad objetiva, ingresamos a todo lo que es la tipicidad subjetiva. Y esto es importante porque parece una obviedad, de nuevo, pero luego hay errores de tipo metodológico al momento de resolver un caso. Nunca se puede analizar la tipicidad subjetiva antes que la tipicidad objetiva. Siempre es tipicidad objetiva y luego se ingresa a la tipicidad subjetiva. Lo mismo que si ustedes pretendiesen invertir niveles de análisis. No pueden analizar la tipicidad primero y la acción después. Primero es acción y luego es tipicidad objetiva y luego tipicidad subjetiva. De nuevo, parece una obviedad, pero luego hay problemas metodológicos de análisis. Por todo esto que vengo exponiendo hasta acá, es que primero ingresamos al tipo objetivo, para que el tipo objetivo nos habilite a ingresar al subjetivo, porque primero tengo que constatar que efectivamente existió una conducta exterior, que se exteriorizó, que salió de la mente del sujeto, que se arrogó ámbitos de organización ajena, y tengo que hacer todo ese juicio
normativo que propone la tipicidad objetiva para luego poder ingresar al análisis del tipo subjetivo. Y otra cosa muy importante es que este tipo subjetivo tiene que concurrir en el momento de emprender la acción ejecutiva. Y esta acción ejecutiva es la realización de la acción con la que el autor deja salir de su ámbito de organización el curso causal conducente al resultado, ya sea consumado, ya sea realmente y efectivamente producido, o en grado de tentativa. Perdón, profe, ¿podría repetir esto último? ¿Desde dónde? De Desde la tipicidad subjetiva, esto de que el subjetivo de tiene cuándo se analiza. Sí, no, lo que decía de esto es que el tipo subjetivo, cuando nosotros analizamos todo lo que es tipo subjetivo, esto tiene que concurrir en el momento en que el sujeto activo emprende la acción ejecutiva. Y decíamos que esta acción ejecutiva es el hacer, digamos, la realización de esa acción mediante la cual el autor, el sujeto activo, deja salir de su ámbito de organización. O sea, es como que no se desprende, sino que inicia y efectúa el curso causal que va a llevar al resultado. Es decir, cuando el sujeto efectivamente realiza la conducta, ya sea que la consume, o sea, que realmente efectivamente se genere el resultado lesivo, o que quede en grado de tentativa. Pero el tipo subjetivo concurre al momento en que se produce la exteriorización, es decir, al momento en que el sujeto activo inicia su acción, ¿sí? Una cosa que les quiero aclarar que no es teórico es, quédense tranquilos que lo estoy grabando. Si alguien ve que no lo estoy grabando, me avisa, pero yo veo que se está grabando. Así que lo voy a poner y lo voy a colgar como todas las clases. Yo lo digo para que no tomen apuntes frenéticamente, sino que lo pueden revisar después, como tranquilos porque lo pueden volver a ver, ¿sí? Igual me preguntan todo lo que sea necesario. Avancemos. El tipo subjetivo va a estar compuesto por dos elementos. Y estos dos elementos están emparentados con el disvalor de motivación del acto. El dolo típico es uno de los elementos, y el otro elemento son los elementos subjetivos distintos del dolo. Esto lo vamos a ver todo en esta clase. Es una clase muy conceptual, ¿sí? Es una clase muy teórica esta, así que no se asusten. Es normal, después la ven de nuevo, cualquier cosa. Hablemos entonces del dolo típico. En su definición tradicional, este concepto de dolo refiere a el conocimiento y la voluntad de realización de los elementos del tipo delictivo. El sujeto conoce y el sujeto quiere realizar cada uno de los elementos del tipo. Ahora bien, el dolo, como ustedes bien sabrán, es uno de los elementos más paradigmáticos y con mayor desarrollo a nivel doctrina de la teoría del delito. Y es importante aclarar que, en referencia al concepto del dolo, en el Código Penal no hay ninguna norma que defina concretamente qué se entiende por dolo, ni tampoco hay norma alguna que identifique qué elementos componen el dolo. Obviamente existen intentos por construir estos indicios concretamente mediante dos artículos. El artículo 34, inciso primero, que establece que no resulta punible el que no comprenda la criminalidad de sus actos o que no pueda dirigir su accionar, sus acciones. Pero en lo que respecta al concepto del dolo, no se sabe si se le da mayor preponderancia al elemento cognitivo, al elemento volutivo, si el dolo se compone de intención, si el dolo se compone de voluntad. Entonces, la gran pregunta respecto del dolo es, ¿el dolo es conocimiento o es voluntad? ¿Es solo conocimiento? ¿Es solo voluntad? ¿Es las dos cosas? La norma no nos da un concepto claro de lo que es el dolo. Porque esta idea de error o de ignorancia, de hecho, al que alude la norma,
puede darse tanto por un problema de conocimiento de la gente, no conocía el tipo, por ejemplo, no conocía el tipo penal, como por un problema en su voluntad. Fue descuidado, no hizo lo que tenía que hacer, fue negligente. Y el otro artículo es el artículo 42. Y este artículo establece que el autor tiene que haber actuado con el fin de cometer un delito determinado para que proceda un juicio de reproche, y en concreto plantea que únicamente los tipos comisivos dolosos tienen que ser realizados con dolo, pero no, de nuevo, no dice cuál es el contenido de ese disvalor, cuál es el contenido del dolo. Entonces, ¿cómo se resuelve? No, pasé antes de lo que tenía que pasar. Les estoy anticipando cosas. ¿Cómo se resuelve el problema de la definición del dolo? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Yes. ¿Cuál es el otro artículo? ¿Es el 34, inciso 1? ¿Y cuál es el otro? 42. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la definición del dolo? La dogmática es la encargada de superar esta indeterminación mediante lo desarrollado por distintas escuelas, que son las que están viendo en pantalla. Por eso, mis presi no tienen tanto texto ni tanto contenido, son más una ayuda a memoria, ¿sí? Como son una ayuda de concepto, para que ustedes visualicen el concepto clave, pero en sí mismo no van a encontrar un enorme texto, van a encontrar el concepto clave, ¿sí? La primera escuela que nosotros vamos a ver que trabaja el tema de la determinación del dolo, del contenido del dolo, es el causalismo. Esta escuela va a considerar que el objeto del actuar doloso se va a integrar por el conocimiento del cual disponía el agente y por su voluntad, a los que se adicionaba la conciencia sobre la antijuridicidad de la conducta. Y esto debido a que en la estructura metodológica sobre la que se edifica el modelo de imputación de esta escuela, la constatación de la presencia de elementos subjetivos en el agente se analizaba recién en la culpabilidad. Esto debido a una eminente función adscriptiva de responsabilidad por determinado suceso objetivo. Pero como ven, para esta escuela, primero que el dolo se compone de conocimiento, voluntad y de conciencia sobre la antijuridicidad, pero se compone de conciencia sobre la antijuridicidad porque los elementos subjetivos se analizan en el último nivel, ¿sí? Se invierte la estructura para esta escuela. No confundan con lo que nosotros ahora actualmente lo analizamos, que es el segundo nivel de la tipicidad, ¿sí? Para esta escuela, y después esto fue evolucionando, la teoría del delito cambió a lo largo del tiempo, ¿sí? No siempre fueron estos 4 niveles, a veces eran 2, a veces eran menos, a veces estaban ordenados distintamente. Entonces, esto se fue modificando y fue evolucionando, y para esta escuela los elementos subjetivos se analizaban en otro nivel. Por eso le incluye al contenido del dolo la conciencia de la antijuridicidad. Para el finalismo, que es otra de las escuelas que vamos a ver, esta escuela modifica el sistema de imputación y va a entender que el contenido de la conducta dolosa tenía que ser restringido principalmente al denominado dolo natural, que requería la concurrencia tanto de un elemento cognitivo como de un elemento volitivo. Es decir, y básicamente, que la gente conozca y quiera la realización del tipo, digamos, la realización proposicional de la norma, ¿sí? Perdón, Noelia, dijiste volitivo y qué otro elemento. No. Conocimiento y voluntad. Cognitivo. Estoy hablando Perfecto. difícil, pero es conocimiento y voluntad. Cognitivo y volitivo, ¿sí? Siempre el juego del dolo es esto, es conocimiento, es voluntad, son las dos cosas, es una cosa sola, como siempre la discusión es esta, ¿sí? Entonces es conocimiento y voluntad. Y entonces acá lo que requería era que la persona quiera y conozca la realización del tipo, ya sea de la norma prohibitiva que realice una acción en violación
de la norma o que no realice, por ejemplo, un mandato, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un tipo homicidio, ¿sí? Pero siempre requería estos dos elementos, ¿sí? La próxima escuela, que es la teoría de los elementos negativos del tipo, requería, para la configuración de una conducta dolosa, además, la concurrencia del conocimiento de la ausencia de los presupuestos típicos de una causa de justificación. Repito, esta escuela de los elementos negativos del tipo requiere, para que se configure la conducta como dolosa, la concurrencia del conocimiento, es decir, que el sujeto conozca la ausencia de presupuestos típicos de una causa de justificación. Esto porque considera que los elementos del tipo, así como los presupuestos de una causa de justificación, influyen de manera decisiva sobre la existencia de la situación fáctica que constituye el objeto de la prohibición. Es decir, si la conducta, que es objetivamente riesgosa, se encontraba justificada, no podía afirmarse que nos hallemos en presencia de un comportamiento normativamente disvalioso, normativamente desvalorado. ¿Qué significa esto? Acá nos agrega un elemento más. Como yo, además de los otros elementos, tengo que tener conocimiento de la ausencia de los presupuestos típicos de una causa de justificación. ¿Y esto por qué? Porque si la conducta está justificada, yo no podría decir que ese accionar fue doloso, ¿sí? Acá agrega un elemento más. Y a partir de allí, de esta última escuela, la disputa doctrinal acotó su ámbito de aplicación al concepto de dolo natural. Todo esto es la evolución del dolo, ¿sí? Lo que estamos viendo es como una evolución de cómo fue evolucionando el concepto y todas las discusiones que hubo respecto del contenido, ¿sí? Entonces decía, la disputa doctrinal acota este ámbito de aplicación al concepto de dolo natural y a la necesidad, o no, de que se conjuguen sus dos elementos distintivos, que de nuevo, estos dos elementos son conocimiento y voluntad. Y entonces comienza a discutirse si el contenido del dolo se caracterizaba por los postulados de la teoría de la voluntad o de la teoría de la representación. Y en cualquiera de sus dos versiones, es una discusión que a medida que se iba refinando, importaba una modificación sustancial de la frontera entre una conducta que se considera dolosa y una conducta que se considera no dolosa. Y fundamentalmente sobre su límite mínimo, que es el dolo eventual, que ya lo vamos a ver cuando veamos dolo eventual, que lo vamos a ver en esta clase. La opinión dominante, de todo esto que les dije hasta acá, la opinión dominante considera que el comportamiento doloso constituye la voluntad de realización de un tipo penal con el conocimiento de todas sus circunstancias fácticas. Entonces, la opinión dominante a nivel doctrina considera que el comportamiento doloso constituye la voluntad de realización del tipo penal con el conocimiento de todas sus circunstancias fácticas. Ahora bien, una parte cada vez más importante de la doctrina adhiere a un concepto de dolo, o sea, hasta acá, y este último concepto de opinión dominante, que nos dice, el dolo es conocimiento y voluntad, las dos cosas. Pero hay una parte de la doctrina importante que adhiere a un concepto de dolo que prescinda de ese elemento volitivo, de la voluntad, y solamente se quede con el conocimiento. ¿Sí? Esta es una parte de la doctrina importante, ¿sí? Acá se van a abrir dos grupos de temas. La importancia de ese elemento cognitivo, del conocimiento, y qué pasa si ese conocimiento no está. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener este conocimiento? El dolo tiene que ser actual.
repito, el dolo tiene que ser actual. El conocimiento previo o posterior al hecho no valen como dolo. El conocimiento es al momento del hecho. Eso constituye el dolo. Se rechaza el dolo antecedens y el dolo subsequens, antes y después. Es decir, solamente resulta decisivo el momento en que se ejecuta la acción típica. Por eso es irrelevante el conocimiento adquirido por el autor antes, ese es el dolus antecedens, como después, el dolus subsequens, del comportamiento típico estoy hablando. Esto por falta de coincidencia o por falta de simultaneidad entre el aspecto objetivo y entre el aspecto subjetivo del tipo, ¿sí? El dolo se da al momento de la acción típica, es actual, ¿sí? No se da antes, no se da después, es al momento de la acción. Y esto último que dije es, la tipicidad objetiva y la subjetiva van de la mano. Si yo separo la actualidad del dolo al momento de realizar la acción típica, estaría separando también estos dos momentos, porque el tipo subjetivo analiza la acción al momento de su realización, ¿sí? Por eso yo digo, el dolo se plasma o el dolo sucede en la actualidad de la acción típica, no antes, no después. Pfister va a desarrollar un ejemplo para explicar este tema, que establece que en un caso de abuso, se configura como delito mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años. El sujeto antes del hecho se representa que esta persona tiene 15 años, y al momento de realizar el hecho se representa que tiene 16 años, pero siempre tuvo 15. Pfister, para este ejemplo, va a decir, no hay dolo, porque al momento actual él no tenía una representación correcta de un elemento del tipo. Es un ejemplo que pone Pfister para, de alguna manera, delinear porque el dolo tiene que ser al momento del hecho. El conocimiento tiene que ser al momento del hecho. El sujeto tiene que estar en todo momento representándose los elementos del tipo durante la comisión. ¿Todo el tiempo tiene que representarse los elementos del tipo? No. No hace falta una representación actualizada todo el tiempo, sino que resulta suficiente que esté la conciencia del sujeto, que esté en la conciencia del sujeto. Lo que vale es que el autor al momento del hecho lo sepa. Por ejemplo, una persona entra en una iglesia a robar. El tipo penal es robar en iglesias. Todo el tiempo no tiene que estar pensando, estoy en una iglesia y estoy robando, estoy en una iglesia y estoy robando, sino que simplemente tiene conciencia de que está haciendo eso. Estoy robando, estoy en una iglesia, punto. Pero al momento del hecho lo sabe lo que está haciendo, punto. No tiene que estar todo el tiempo pensando en eso. A eso va la actualidad del dolo. Se distingue entre aquello que es representación en el sentido del dolo y una representación de tipo normativa. Y por otra parte, no resulta necesario que el autor fuera consciente de la ilicitud o del carácter antijurídico de la conducta, es decir, de que su comportamiento estaba prohibido, porque eso, lo prohibido de su accionar, no se analiza en la tipicidad, se analiza en la culpabilidad, ¿sí? Por eso, el autor, para la tipicidad subjetiva, no es necesario que sea consciente de que lo que hace está prohibido, pero sí para la culpabilidad. Esto es propio, un problema de otro nivel, ¿sí? Acá, si él no sabía que lo que estaba haciendo estaba prohibido, para el análisis del dolo no es relevante. Sí es relevante para la culpabilidad, pero no para el dolo. En el dolo él tiene que saber qué es lo que está haciendo. Punto. Tiene que tener ese conocimiento de lo que está haciendo. Después depende del autor, también tiene que tener la voluntad, digamos. Hay veces que depende del autor, la biblioteca que ustedes agarren, el dolo es conocimiento y voluntad o es conocimiento solo. Eso depende del autor. Pero lo que es importante distinguir es que hay un problema que es propio de la culpabilidad, que es
el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, y un problema que es propio de la tipicidad, que es el mero conocimiento del hacer, que es lo que se relaciona con el dolo. La tipicidad subjetiva, entonces, no se vincula con la representación de la antijuridicidad de la conducta. Entonces, existe una distinción entre lo que es conocimiento de las normas, no es relevante para el dolo, y conocimiento de los elementos del tipo penal, que sí es relevante para el dolo. Y acá, entonces, en este nivel, lo que analizamos es si el sujeto activo se representa lo que el tipo penal dice. Si no, va a haber un error de tipo. Nosotros lo vamos a ver errores la clase que viene. Pero acá lo importante... Ay, espera que tengo que decir a alguien y no lo veo. Ahí está. Yo también, avísenme si tienen un grupo de WhatsApp o deben tenerlo. Avísenme si alguien se quedó afuera, porque no lo veo. Me aparece como en un lugar medio así extraño y no lo visualizo. Entonces, que para este nivel lo importante es el conocimiento de los elementos del tipo. Ustedes siempre piensen a este nivel como en relación al anterior. Así que o sea, no es un nivel anterior, de hecho, es otra parte del mismo nivel. En relación a la tipicidad objetiva. Yo en la tipicidad objetiva hago un análisis de tipo normativo. Bueno, en este nivel yo hago un análisis de el conocimiento que el sujeto activo tiene sobre los elementos del tipo. Es tipicidad. Por eso, acá no me importa si el tipo no sabía que eso estaba prohibido, porque eso lo voy a analizar al final, en la culpabilidad. Acá a mí me importa si él pudo entender o tenía conocimiento de los elementos que me marca el tipo penal. Si eso es así, hay dolo. Hay gente o que me abandonó en el medio de la clase y está volviendo, o que nunca entró. Ahí está. O que se les cae la conexión. Pero bueno, cuando me ven que me pierdo es porque me aparece el admitir en el medio. Bien. Entonces, hasta acá, existen elementos normativos del tipo, y si uno tiene una falta en el conocimiento relativa a esos elementos, tenemos un problema. Y en general ese problema es un error. ¿Sí? Es un error, se llama así, errores de tipo. Lo vamos a ver la clase que viene. Ahí, no, esperen que toque algo. Se empezaron a abrir cosas. ¿Ustedes qué vieron o qué dejaron de ver? Ahí está. ¿Ahí ven el presi? Sí, ahí volvió. Perfecto. Bien, ahí vamos. ¿Qué elemento normativo es el requerido para el dolo? ¿Qué tipo de conocimiento yo le puedo exigir a la gente? Un conocimiento, va a decir la doctrina, paralelo a la esfera del lego, no el conocimiento de un jurista. Va a bastar, va a ser suficiente aquel conocimiento que las personas que no son juristas tienen sobre un tipo penal, ¿sí? Es decir, yo no le puedo exigir al sujeto activo que conozca los elementos del tipo como lo pueden conocer ustedes, ¿sí? Como lo puedo conocer yo, que soy abogada. Pero sí le puedo exigir un conocimiento normal, base, el conocimiento que tienen todas las personas sobre la ley, que debe ser conocida por todos. Ese tipo de conocimiento, el conocimiento paralelo a la esfera del lego, es el conocimiento que yo le debo exigir al sujeto activo, ¿sí? Si existe un problema en materia de este elemento cognitivo, vamos a estar ante un caso de error. Los errores los vamos a ver la clase que viene, porque hoy es una clase hiperteórica, y si encima vemos errores, es como que es un estallido de teoría. Entonces, errores es la clase que viene. En este caso, hablamos de un desconocimiento o de un conocimiento equivocado del tipo objetivo, que puede recaer respecto de cualquier elemento del tipo objetivo. Hay una falta de conocimiento de un elemento del tipo objetivo. Por más que se dé en la realidad, el sujeto activo no se lo representó, y esa no representación, ese no conocimiento, se denomina error de tipo. Este error de tipo excluye al dolo, porque si hay un desconocimiento de la tipicidad objetiva, no hay dolo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cuando veamos errores, con lo cual estoy generando suspenso, ponele. Pero
cuando no existe, cuando hay un desconocimiento de la tipicidad objetiva, y por eso al principio les hablé tanto de que hay un nivel que está unido a otro, no es el mismo nivel, pero son dos partes que están unidas. Si hay un desconocimiento de la tipicidad objetiva en el agente, hay un error de tipo. Si hay un error de tipo, pues vamos a ver si es vencible, si es invencible, porque yo ya sé que ustedes deben estar preguntando, y si es vencible, si es invencible, igual va a eliminar el dolo. A lo sumo, quedará subsistente la culpa cuando el tipo penal la contemple, pero al dolo lo va a eliminar, porque no hay conocimiento, no hay representación de los elementos objetivos del tipo. Y conforme a lo que expusimos hasta acá, vamos a ver dos grupos de temas. Un primer grupo de temas, que es lo relativo al conocimiento, que incluye esta última problemática del error, y un segundo grupo de temas, que es lo relativo a la voluntad. Vamos a ingresar ahora en la clasificación del dolo. Yo estoy dando esta clase porque así se da tipicidad subjetiva. Se empieza por todo lo que es el análisis del dolo y después se ingresa a los errores. Pero, después lo vamos a ver en el taller, cuando ustedes analicen el caso, primero van a evaluar si existe un error y después van a determinar qué tipo de dolo es, si hay dolo. Porque si existiera un error, puede que no haya dolo. Con lo cual, esto de la clasificación del dolo en una estructura de teoría del delito se ve después de los errores. Lo vamos a ver en el taller, quédense tranquilos. Pero lo explico porque explicó primero el dolo y después los errores, al revés, no. Tiene una lógica pedagógica explicarlo así, pero después cuando ustedes lo analicen van a ver que van a ingresar por los errores para llegar al dolo. Igual también lo pueden hacer de la otra manera. Pero lo que pasa es que si ustedes dicen hay un error de tipo, y el error de tipo es vencible, por ejemplo, bueno, queda subsistente la culpa, pero el dolo no está más. Entonces no lo voy a tener que clasificar, voy a tener que determinar qué tipo de dolo es. Entremos a la clasificación de clases de dolo. Dependiendo de la intensidad de los elementos volitivos y cognitivos, voluntad y conocimiento, pueden distinguirse distintas maneras o distintas formas en que el dolo se manifiesta. Yo intenté ser muy gráfica con respecto a las imágenes que puse para ejemplificar. Me parece que esto es un gran ejemplo de dolo directo. Dolo directo se va a dar cuando la realización de la conducta es el fin que el sujeto se propone alcanzar. Repito, el dolo directo se da cuando la realización de la conducta es el fin, el objetivo, que el sujeto se propone alcanzar. Existe una completa correspondencia entre lo que el sujeto activo quiere y el suceso externo que tuvo lugar. Se corresponde lo que él quería con lo que pasó. La relación subjetiva del autor con las consecuencias principales de su acción se llama intención. La relación positiva con el aspecto de los impulsos reside en que el autor obra, en este tipo de dolo, en función de las consecuencias principales. Y en este sentido quiere esas consecuencias principales. Y en tanto esas consecuencias no se produzcan, actúa en vano. Su actuación no tuvo sentido. La relación positiva con el aspecto de la representación consiste justamente en el conocimiento del autor de que la producción de lo querido no es improbable. Solo a causa de esta representación, lo querido es más que un mero desear, es más que un mero esperar, sino que lo querido por el autor, lo que el autor quiere, lo persigue típicamente. Este tipo de dolo se presenta cuando el autor dirige su conducta directamente a la realización del tipo, es decir, cuando el sujeto busca como meta o como una intención directa realizar los elementos objetivos que prevé el tipo penal. El resultado deseado por el autor no tiene que ser el objetivo final, basta con que quiera alcanzarlo como un objetivo inmediato. Y resulta irrelevante si ese resultado se lo representa como
de una realización segura o como de una realización posible. Basta que el autor haya tenido la posibilidad de influir en el suceso. En palabras sencillas, el dolo directo es: A quiere matar a B, va y lo mata. Eso es dolo directo. El autor quiere algo, busca típicamente la realización de ese algo que quiere y lo consigue. ¿Puede quedar en grado de tentativa? Sí. Pero lo importante acá es: el autor direcciona su accionar hacia un resultado lesivo determinado que él se representa como tal y que es deseado por el autor como tal, ¿sí? Acciona hacia determinado fin, determinado resultado, y ese resultado es el resultado que quiere. Como acá. Bob quiere matar a Bart, va y lo mata. O no lo mata y queda en grado de tentativa, pero también es dolo directo. Segundo tipo de dolo. Igual el dolo directo es como el más sencillo, el que menos problemas presenta. Segundo tipo de dolo. Dolo de consecuencias necesarias. Este tipo, esta clase de dolo, se da, cuando se produce un resultado que no es querido directamente por el autor, pero que es una consecuencia necesaria para que el resultado que el autor quiere se produzca, y que está inevitablemente unido al resultado que el autor pretende conseguir. De tal forma que si esto último se produce, también se va a producir el otro resultado que el autor o le es indiferente o no lo busca típicamente. Es decir, el sujeto no tiene la intención de realizar este resultado, pero ese resultado es necesario para realizar aquello que efectivamente quiere realizar, aquello respecto de lo cual sí tiene intención de realizar. Esta forma de dolo se caracteriza por el hecho de que el autor de alguna manera se distanció intelectualmente de la evitación de la realización del tipo. Es verdad, no quiere la realización del tipo, pero se da cuenta que la evitación, que su evitación puede verificarse por una parte, de modo que el autor contempla el resultado típico como vinculado forzosamente a la ejecución de la acción querida. Entonces, el resultado es para el seguro. Acá hay un común desmarcamiento respecto a la evitación, que puede acaecer también cuando el autor considera el resultado vinculado con seguridad, con una consecuencia principal cuya producción también puede ser incierta. Entonces, el resultado, tal como actúa el autor, no es seguro, pero sí tal como se realiza lo que él quería. El autor se da cuenta de que no pueden coexistir la configuración del mundo que él pretende, el mundo circundante, y la ausencia de la realización del tipo. En resumen, este tipo se da cuando el sujeto dirige su conducta a lograr determinado objetivo, pero sabe que según su plan, esto va a implicar necesariamente realizar los elementos objetivos de otro tipo penal, y lo realiza igual. Este tipo de dolo, esta clase de dolo, capaz es difícil de entender o de visualizar a nivel práctico, o en realidad es difícil como captar el concepto, pero es así. El autor quiere algo. Para que ese algo suceda, se tiene que dar otra cosa, que el autor no quiere. Pero bueno, se tiene que dar esa otra cosa. Entonces, concreta las dos cosas. Pero él quiere un resultado A. Pero para que se dé A, se tiene que dar B también. Entonces, se concretan las dos. Por eso es dolo de consecuencias necesarias. No desesperen. Perdón, ¿B sería en este caso otros tipos penales? No te escuché. B en este caso, como vos dijiste, ¿sería en este caso cometer otros tipos penales? Claro, él tiene un objetivo en concreto. Pero sí, puede ser la comisión de otros tipos penales. Para conseguir ese objetivo, ¿Un ejemplo? Sí. claro, para conseguir ese objetivo, él tiene que hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, a ver si es atinado el ejemplo. Quiero destruir un barco
el barco está lleno de gente. Yo no quiero matar a la gente, no es mi objetivo matar a la gente, pero para destruir el barco quiero poner una bomba en un barco. Para destruir el barco tengo que matar a la gente porque no la puedo bajar. El barco está en alta mar, no lo quiero destruir. Bueno, entonces, pongo la bomba, destruyo el barco y mato a la gente. Mi objetivo no era matar a la gente, pero se tenía que dar porque no tenía otra forma de conseguir lo que yo quería. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor en el taller, pero es como para que lo vean gráficamente. ¿Sí? El otro es, quiero esto y consigo esto, y este es, quiero esto. Y para que esto pase, tiene que pasar alguna otra cosa, si no, no pasa. Bueno, lo voy a hacer igual. ¿Se entiende? Una pregunta, o sea, ¿es el doble indirecto o no es lo mismo? Sí. Sí. Ah, es doble indirecto. Sí. Sí. Sí, exactamente. Está dependiendo, la bibliografía está con distintos nombres, pero sí. Voy a avanzar un poquito para el doble eventual, que es el que más problemas trae. Los vamos a ver en casos, quédense tranquilos, porque en esta clase se van a ir como, oh, esto es terrible, son un montón de conceptos, pero después en los casos es más fácil verlo, como las clasificaciones son más sencillas. Esto lo necesitan a nivel conceptual, después es más sencillo verlo en los casos, así que quédense tranquilos. Este es el que más problemas genera, el dolo eventual. Tal vez es el que uno piensa que es como más sencillo de visualizar después del dolo directo, pero no es tan así. Como el dolo eventual tiene sus temitas a nivel discusiones y a nivel doctrina, ¿no? El dolo eventual se va a dar cuando el sujeto obra, aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso que no descarta. La diferencia con el anterior es que el anterior, el sujeto sí quería algo. Acá, el sujeto no quiere el resultado lesivo, no lo quiere, pero se lo representa, no lo descarta como imposible. Se lo representa y actúa igual. Esa es la diferencia con el anterior, ¿sí? Acá el autor se da cuenta de que una consecuencia secundaria se va a realizar eventualmente. Y aún así, no evita su accionar y provoca un resultado lesivo. Y acá hay un concepto con el cual se va a diferenciar el dolo eventual, que es el concepto de ceguera ante los hechos. Lo van a ver más adelante, por eso no me voy a meter mucho en este concepto, pero este concepto refiere a la falta de una imagen exacta de la situación. En cambio, en el dolo eventual, el sujeto sí se representa, que potencialmente esto puede pasar, y igual actúa. En la ceguera ante los hechos hay una falta de representación, y acá hay una representación. Concurrirá dolo eventual cuando en el momento de la acción el autor juzga que la realización del tipo no es improbable como consecuencia de lo que está haciendo. Estoy pensando en un ejemplo para darles. Hay un ejemplo que está en... Sí, a mí me habían dado el ejemplo de tirar una bomba al carruaje y que tenés los tres tipos de dolo eventual. El rey que quería matar, los hijos que estaban con él y la persona que pasaba por poner la vereda. No, No, pero cuando para mí alguien maneja ese es más rápido un en ejemplo la de... calle. No te escuché, Ignacio. Pero para mí ese es más un ejemplo de dolo de consecuencias necesarias que de eventual. El ejemplo del eventual típico es la conducción imprudente, Claro. ese, pero un bueno, no semáforo en imprudente rojo. porque sería un tipo imprudente, pero digamos, por ejemplo, la persona que, hay un caso que podría ser un ejemplo de dolo eventual, que es la persona tiene ataques de epilepsia y es taxista, por ejemplo. Y sabe que si no se toma su medicación todos los días, puede convulsionar. Ese día decide no tomársela, representándose que va a salir a manejar y que puede tener un ataque de esos, porque los tiene con frecuencia. Si no se toma la medicación, sale igual y tiene un accidente. Ese es un caso de posible dolo eventual, que igual siempre el dolo eventual es finito con la culpa, con lo cual esto es normal, que ustedes se representen, esto no puede ser imprudencia, sí. Por eso es una cuestión finita. Un ejemplo que se van a encontrar en los manuales puede ser
es, por ejemplo, el ejemplo de una persona está practicando tiro con arco y le quiere tirar una manzana que está sobre la cabeza de otra persona, no acierta y le acierta la cabeza del sujeto. Esta persona se representó que esto podía pasar e igual lo hizo. Aquí habría un dolo eventual, ¿sí? Acá hay dos cuestiones: la culpa con representación y el dolo eventual. ¿Y cómo se diferencian estas dos cuestiones o estos dos conceptos? Al diferenciar esta clase de dolo de la imprudencia, se va a establecer el límite del concepto del dolo. Y se discute ampliamente la forma en la que puede distinguirse de la imprudencia consciente. Por eso existen distintas posiciones que vamos a ver ahora. La primera posición que vamos a ver ahora es la teoría de la posibilidad, para distinguir esto, ¿no?, entre dolo eventual y culpa con representación. La teoría de la posibilidad sostiene que hay dolo eventual cuando el autor se representa la posibilidad concreta de la lesión del bien jurídico y a pesar de todo actúa igual. Hay una crítica a esta teoría que dice que esto extiende excesivamente el dolo sobre el ámbito de la imprudencia consciente. No comprende que el dolo no solo se trata del conocimiento, sino también de la voluntad, y que da lo mismo cualquier consideración que ha determinado al autor a sostener esa decisión de actuar. Pero vamos a encontrarnos con otras teorías, como la teoría de la probabilidad, que afirma que el dolo eventual se da cuando el autor se representó como probable la lesión del bien jurídico. Y el término probable configura un estándar superior a posible e inferior a predominantemente probable. Claramente la crítica a esta última teoría no tiene un criterio claro de delimitación. ¿Cómo podría determinarse con cierto grado de seguridad en el tratamiento de los problemas cuando un caso posee el significado mayor o posible, pero menor que predominantemente probable? Sin embargo, la probabilidad podría constituir una condición prevalente respecto de la aceptación por parte del autor de las consecuencias de su comportamiento. Acá estamos hablando en términos probabilísticos. ¿Qué probabilidad hay de que este resultado acaezca o no? ¿Sí? Como, ¿con qué probabilidad se representó el autor que esto era posible? Otra teoría es la teoría de la indiferencia, que va a considerar que el dolo eventual se configura cuando el autor aceptó la realización del tipo como una consecuencia de su indiferencia ante ese bien jurídico que posteriormente lesiona. Claramente las críticas a estas teorías es que esto es una visión parcializada del problema, porque solamente va a hacer pie en ese desvalor de la actitud interna del sujeto activo. Otra teoría es la teoría del consentimiento o la aprobación, y esta teoría es la posición dominante en lo que es la doctrina jurídico-penal. Y esta teoría va a sostener que el dolo eventual se materializa cuando el autor no abandona la ejecución del hecho, pese a la posibilidad cercana de la producción de un resultado, y su comportamiento justifica la conclusión de que se ha conformado con el riesgo de la realización del tipo. Todo esto en el marco de su objetivo. Estaba predispuesto a aceptar el resultado, estaba más predispuesto a aceptar ese resultado lesivo que a renunciar a la ejecución de su acción, más allá de representarse como posible, como muy posible, la producción del resultado. Solo podría afirmarse la existencia de imprudencia consciente cuando el autor confía firmemente en que logrará evitar la producción del resultado inminente y la realización del tipo. Esta teoría, que es la posición dominante, lo que dice es: cuando hay dolo eventual, la persona se representó como muy posible el resultado e igual accionó. En cambio, cuando hay culpa con representación, la persona se representó el resultado, pero confió en que eso no iba a pasar. Y pasó. La diferencia entre uno y el otro es, en uno yo pienso, uy, esto puede pasar. Bueno, voy a actuar igual. Y en el otro pienso, no, esto puede pasar, pero no, yo voy a poder hacer que esto no pase. Y pasa.
Esa es la diferencia entre uno y el otro, hablando lisa y llanamente para que lo entiendan, ¿sí? Tiene que ver con un poco con las habilidades de uno, como el ejemplo por ahí del Sí. piloto que conduce, no sé, a 180 kilómetros por hora, a diferencia de un ciudadano normal. Sí. Eso que está diciendo está bueno porque sí, es un ejemplo que lo van a ver en los manuales. Y tiene que ver, pero más tiene que ver con la capacidad de representación del sujeto. Más que tiene que ver con las habilidades del sujeto, por supuesto, porque todas estas cosas hay que contemplarlas en los casos al analizarlas, pero tiene que ver, está muy bien lo que marcas y tenés razón, pero tiene que ver también la forma en que el sujeto se representó aquello que luego sucedió. Como por eso es retorcido el dolo eventual y más complejo de entender, pero está muy bien, tu apreciación está correcta. Profe, Sí. ¿puedo repetir los nombres de las teorías? Me quedé en la de la indiferencia y no entendí si después hubo dos o una sola que... ¿En cuál te de las dos. quedaste? En la de indiferencia. En la O sea, indiferencia no, escuché- hubo una más, que fue la teoría del consentimiento o aprobación, que es la que expliqué recién. Pues, listo. No, puse la definición, me faltó el nombre nomás. Gracias. Está muy bien. Igual tranquilos que después lo van a poder ver. O sea, no teman, no copien como a 1000 por hora. Perdón, porque está profe. grabado. Tranquilidad. Bien, voy a meterle pata un poquito porque me queda poco tiempo y igual vamos a llegar bien, pero le voy a meter pata un poquito, ¿sí? Me quedan 2 teorías y una tesis. La teoría de la voluntad va a establecer que el dolo se define como conocimiento y voluntad. No hay intención en estos casos, pero hay un elemento voluntad que no es intención. En el dolo eventual se pide una suerte de conformarse con el resultado, que este resultado resulte indiferente. Puede ser que el resultado lesivo pase, pero la persona se está conformando con esa posibilidad de que el resultado pase. En la imprudencia con representación hay una negación del resultado, que se está representando. O sea, hay una representación del resultado, pero el sujeto como lo niega. Si viene, por ejemplo, si voy manejando y viene un peatón, yo voy manejando a 4000 kilómetros por hora y viene un peatón, yo lo voy a poder esquivar. Esa es la negación. La representación está, pues la representación tiene que estar. En una, me estoy conformando con esa representación. Si esto puede pasar, bueno, igual lo voy a hacer igual. En la otra, yo digo, yo lo voy a poder evitar, lo voy a poder cambiar, lo voy a poder esquivar. Esa es la diferencia entre una y otra. Pero en esta teoría está más orientado a la voluntad del sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes me escuchan y dicen, pero es parecida a la anterior. No, porque en esta lo que va es, el sujeto se conforma, hay una voluntad. El sujeto se conformó con el resultado lesivo. Esto podía pasar, me conformé con eso. Esto puede pasar, pero yo lo voy a poder evitar. Hay una negación en la segunda, como que acá está más centrado en un concepto de voluntad. Y después están las teorías de la representación. Esto lo van a ver cuando vean culpa de nuevo. Por eso, tranquilidad también. Acá la culpa no puede hacer a la definición del dolo. No puede ser que si subjetivamente se conforma o se asignan más chances a conseguir el resultado, estamos ante un caso de dolo. El punto acá tiene que estar en la representación, en cómo el sujeto se representó el resultado y qué hizo respecto de ese resultado. Si la acción es una vía para buscar el resultado, habrá dolo. Si no es una vía para buscar ese resultado, habrá culpa. Y acá es interesante analizar la tesis del profesor Sanchinetti. El profesor dice, es incorrecto que el disvalor de ilícito pueda integrar el concepto de disvalor de resultado. La idea tradicional es ver que si A mata a B y B muere, hay 2 disvalores. Uno es el de matar y el otro es el de que haya muerto. 2 montos de pena que se visualizan por separado. La pena de una tentativa y el plus que se le agrega por una consumación. Y el plus refleja el disvalor de resultado. Y Sanchinetti relaciona esto y dice que en un sistema apegado al principio de la culpabilidad, se puede responder con pena a algo que implica culpabilidad y el acaecimiento del resultado es fruto del azar. Si estamos ante una tentativa acabada, el autor ya hizo todo lo que tenía que hacer para condicionar el resultado, y si este luego acaece o no, es fruto del azar.
Eso muestra que el acaecimiento del resultado es fruto del azar y ese plus de pena no tendría fundamentación. Y en la tipicidad subjetiva, el centro del reproche al autor va a ser su representación o el haber realizado la acción teniendo una cierta representación. El centro del ilícito va a estar justamente en este elemento subjetivo. El centro del delito está en el dolo y está apegada a las teorías de la representación. Cuestiona el hecho de que el elemento voluntad haga la distinción entre dolo o culpa. Esta diferenciación no está en el elemento de la voluntad, sino que va a estar en el elemento de la representación. Representación de cierto síndrome de riesgo. El autor de la imprudencia también tiene que tener una representación para que se le pueda hacer un reproche. Por eso el centro, la doctrina en este punto está poniendo el centro más en la representación que en la voluntad de la gente. En el dolo y en la imprudencia, en las dos tiene que haber representación. Y en el dolo no exijo ningún elemento volitivo adicional que no está en la imprudencia. La diferencia está justamente en el objeto de esa representación, en aquello que se representa el sujeto. Y acá vamos a estar como entre el delito imprudente versus el riesgo permitido. Si el sujeto se representa un riesgo permitido, se está representando un síndrome de riesgo permitido, lo mismo si estamos ante una representación imprudente o dolosa. ¿Qué distingue a cada uno? Lo que lo va a distinguir es qué es lo que el sujeto activo se está representando. Esto es un problema de la tipicidad objetiva. ¿Qué es lo que objetivamente prohíbe la norma en relación con lo que me estoy representando? Acá están desplazando el elemento de voluntad del dolo. El dolo es solamente conocimiento, y la voluntad, para estas últimas teorías que vimos, no integraría la definición del dolo y no debería ser un concepto definitorio del ilícito. Entonces, habrá culpa con representación cuando el sujeto se representa el resultado como propio de un delito imprudente. Lo van a volver a ver, quédense tranquilos. Quiero avanzar por una cuestión de tiempo al dolo alternativo. Cuando veamos los casos, el tema del dolo eventual va a clarificarse más. Dolo alternativo, última clasificación del dolo. El dolo alternativo refiere a si el sujeto quiere la acción a sabiendas de que de ella pueden derivarse alternativamente diversos resultados delictivos, cualquiera de los cuales también lo quiere. Para el dolo, en este caso, basta que una de las posibilidades realice un tipo y la otra no. En el caso de que ambas posibilidades realicen algún tipo, tienen que existir dos dolos. Se realizan en unidad de acción y se da cuando el autor, al ejecutar determinada acción, no sabe con certeza cuál de los dos tipos o resultados que se excluyen entre sí realiza, pero le vienen bien las dos posibilidades, acepta ambas posibilidades. Es decir, el autor quiere A o B, le da lo mismo que pase cualquiera de las dos, se conforma con cualquiera de las dos. Es distinto al que vimos como dolo indirecto o dolo de consecuencias secundarias. Ahí el autor quería A y pasaba B por consecuencia porque no podía pasar otra cosa. Porque si no, no pasaba A. Acá, pero no es que quería A y B, quería A. Y B pasaba y bueno, pasaba, tenía que pasar y lo aceptaba también, pero quería A. Acá quiere A o B. Le da lo mismo, le viene bien igual cualquiera de los dos resultados. No excluye ninguno de los dos resultados. Si pasa A está bien y si pasa B está bien. Es perseguido, son perseguidos los dos. Y acá las opiniones de la doctrina difieren respecto al tratamiento que se le debe dar a los supuestos de dolo alternativo. Primero van a decir, solo puede tener relevancia el dolo referido al delito más grave. Otras posturas van a orientarse solo por el tipo objetivo que se realizó y en caso de que no se produce ningún resultado, por el dolo de realización más grave. Y otras teorías van a ir por la sanción bajo el concurso formal de todos los delitos que pudieran concurrir. Y para cerrar, lo último que vamos a ver en la clase de hoy, son los elementos subjetivos diferentes del dolo. La mayoría de los delitos dolosos solo exigen dolo. Pero hay algunos delitos
que van a tener una estructura distinta. Y estos delitos que tienen una estructura distinta son aquellos delitos que exigen un elemento del ánimo. Ejemplo, algunos tipos penales que establecen por precio o por ánimo de lucro, o por placer, por ejemplo. Acá se exige en el tipo penal que haya algo extra del tipo subjetivo, que en este caso no tiene un correlato con el tipo objetivo. Normalmente, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva van en espejo. Coinciden los elementos respecto de la representación. Si un tipo pide algo extra en tipicidad subjetiva, sin un correlato en la tipicidad objetiva, ahí hay una estructura típica distinta. Es un elemento de ánimo, algo que se pide en el ánimo del autor y no requiere una correspondencia en TO. Ahora, acá hay un problema. Justamente estamos hablando de un elemento de ánimo. ¿Puede el legislador realizar un reproche por la presencia de un elemento de ánimo? ¿Puede ser que esto haga al ilícito en el sentido de que esta constituya la conducta prohibida? Alguien podría decir que con su ánimo, un elemento de ánimo, el Estado no podría meterse. Son elementos que, esta vez sí, están dentro de la cabeza del sujeto, del cerebro del sujeto. Lo que hizo en sí mismo ya está prohibido, la acción que ejecutó ya está prohibida, no importa por qué lo hizo. Y la respuesta mayoritaria establece que no habría que considerarlos en la definición de qué es lo que está prohibido. Claro, porque si ustedes recuerdan de la primer parte de la clase, nosotros dijimos, yo voy a considerar lo que se exteriorice. Lo que está en el interior de la cabeza del sujeto yo no lo puedo juzgar, porque no tengo acceso a eso, no lo puedo determinar. Sin embargo, hay algunos tipos penales y algunos elementos que exigen elementos que son propios del ánimo del autor, y son difíciles de establecer cuál fue el ánimo del autor al realizar determinada acción. Los textos de la parte especial pueden pedir motivos, y tienen una situación en la cual la doctrina los considera elementos subjetivos distintos del dolo. Por ejemplo, el homicidio criminis causa tiene una intención interna trascendente y no tiene una intención con correlato en la tipicidad objetiva, pero podría tenerla. Es un delito mutilado de varios actos, pide el dolo en la primera parte y la intención interna trascendente de aquello de realizar la segunda. La intención, en tanto tiende a lesionar bienes jurídicos que vayan más allá del tipo objetivo, como también el contexto de planeamiento establecido por el autor, que solamente describe la meta perseguida, tiene la misma estructura que el dolo. Por lo que tiene que conocer las circunstancias a partir de las cuales resulta su motivo o actitud interior. Estos elementos son elementos de la parte especial que están exigidos como un elemento más del ánimo del autor, además del dolo. Por eso son elementos subjetivos distintos del dolo. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Es una clase tremenda, la primera, y la clase que viene vamos a retomar conceptos de esta clase. Yo se las voy a cargar en la página web para que ustedes la puedan repasar. No se desalienten con esta primera clase porque lo más útil de estas clases y de estas conceptualizaciones luego es verlas en el taller de análisis de casos, donde les va a quedar más claro todos los conceptos, todas las clasificaciones, siempre aplicados a un caso, es mucho más sencillo de visualizar. Dudas o consultas, piénsenlas, me las pueden escribir por mail, se las respondo por escrito, eso háganlo tranquilos como ustedes deseen. La clase que viene vamos a retomar conceptos de esta clase y vamos a irnos hacia los errores, ¿sí? Pero recuerden que, digamos, toda esta parte de conceptualización que nosotros abordamos en la clase de hoy sería como para la segunda parte de lo que es la estructura de la tipicidad subjetiva, ¿sí? La primera parte son todo el análisis de los errores. Digamos, ustedes ingresan por TO, ¿no? Agarran TO, establecen la causalidad, ustedes ya vieron la estructura, entonces establecen la causalidad,
la relación de riesgo, estoy yendo a los núcleos, ¿no? La causalidad, la relación de riesgo y los excluyentes de la tipicidad objetiva. Y una vez que ustedes dicen, sí, hay tipicidad objetiva, puedo seguir, nada la excluye, entran a tipicidad subjetiva. Lo primero que van a analizar al entrar en la tipicidad subjetiva son los errores, ¿sí? Lo primero que van a ver son los errores. Esta parte de conceptualizaciones que vimos hoy es discusiones doctrinarias respecto del contenido del dolo, que es lo que van a analizar en la segunda parte. Pero es el corazón de la tipicidad objetiva, digamos, el dolo o la culpa es medio el corazón, es el análisis primario, digamos, de la tipicidad subjetiva. Todo lo que vimos, las conceptualizaciones de la clase de hoy, refieren al contenido de esa segunda parte que ustedes van a analizar una vez de haber descartado los errores, ¿sí? ¿Lo pueden hacer al revés? Sí, pero la estructura establece que primero tienen que ver si existe algún error respecto del tipo objetivo para luego decir si efectivamente puedo analizar qué tipo de dolo hay, porque si no, yo lo podría excluir con anticipación. Es decir, si digo hay un error de tipo que me excluye el dolo, bueno, ahí ya tengo otro tipo de análisis después en la tipicidad subjetiva. Así que bueno, yo los voy a liberar, porque es viernes, fue una clase terrible y los veo cansados, así que tengan un muy buen fin de semana. Los espero el martes que viene, acompáñenme el martes que viene. No huyan, es una hermosa unidad de tipicidad subjetiva, así que dudas, preguntas, anótenselas, revisen la clase, todo, y me las hacen al principio de la clase que viene o me las mandan por mail, ¿sí? ¿Alguna consulta rápida que pueda resolver ahora antes de que termine la clase y no tengan que o huir a otra clase o irse a mirar una serie de Netflix y festejar su viernes? Nada, ya me abandonó la mitad de la clase, con lo cual esto es el viernes. ¿Podemos empezar de cero? ¡No! ¿Cómo? Mentira, No muy entendí buena. desde que dijo hola. Buena clase, buena clase. Me alegro, me alegro. Bueno, Muy algo que buenos me los quieras ejemplos de los preguntar. Simpsons. No te escuché, Nico. Muy buenos los ejemplos de los Simpsons. Ah, muy gráficos. Ayudan a alivianar un poco el concepto tan duro, porque es una clase dura. Las de TO y las de TS son clases duras. Entonces, bueno, ayudan. ¿Nada? Yo sí, tengo algo, mini. Sobre todo al principio de la clase, cuando decías imputación, ¿estabas usando imputación y tipicidad como sinónimos respecto a tipicidad subjetiva e imputación subjetiva? Ah, sí. Estaba hablando de los niveles de TO y TS. ¿A eso te Sí, pero a referís? veces, Sí. usabas imputación y Sí. ya sea, no sé si estamos saltando de un lugar a otro o estamos hablando siempre de lo mismo. No. Tipicidad subjetiva y tipicidad objetiva. Los niveles. Bueno, los veo la Bueno, clase que viene. gracias. Chao, Buen gracias, fin de profe. semana. Chau. María. Gracias, profe. A ustedes.